Buenas tardes, buenos días a todos aquellos que nos ven desde el ámbito latinoamericano y bienvenidos a una nueva serie de diálogos del Instituto de Análisis Económico y Social, una serie de diálogos que hablan de la universidad como actor global y la geopolítica de la educación superior, ¿no? En unos momentos en que las universidades están en el centro de múltiples tensiones políticas, culturales, tecnológicas y sociales, surge a veces la necesidad de revisar su papel en nuestras democracias, no solo como espacios de formación o de investigación, sino como instituciones llamadas a desempeñar un papel activo en la construcción del futuro, ¿no? La universidad se encuentra hoy entre fuerzas que a veces están contrapuestas, ¿no? Demanda creciente de pertenencia social, de equidad, de compromiso, presiones económicas, disputas ideológicas, desafíos globales, en fin, un montón de interrogantes y en un contexto que de alguna manera nos impele, nos está llamando a reflexionar sobre transformar la universidad y no hacerlo solo como un ejercicio teórico, sino como una cuestión de urgencia, ¿no? Y para responder a estas preguntas o para compartir esta charla de hoy, que hacemos hoy por primera vez además en un formato más amigable, en directo, tenemos aquí la amabilidad y el privilegio de contar y de conversar con Alfonso González Hermoso de Mendoza. Muy buenas tardes, Muy buenas Alfonso. tardes, un placer. Bueno, yo creo que sería el mejor, quizá no es el mejor candidato para hacer esa primera prueba, y estamos aquí como empezando, pero sí que desde luego para conversar sobre estos temas, porque tiene una larga trayectoria y experiencia en gestión en el ámbito educativo y especialmente en el ámbito universitario. Ha sido viceconsejero, ha sido secretario general técnico, ha sido director general en la parte de evaluación y cooperación, ha dirigido también y ha participado en esquemas de formación como en la Escuela de Organización Industrial. Es decir, tiene un amplio recorrido en la Fundación Madrid Más D. En fin, no voy a leer tu currículum extenso, pero creo que es uno de los expertos más indicados y de persona que sabe y que se preocupa por las instituciones universitarias, ¿no? Y además es uno de los autores, y hemos tenido el privilegio de contar en el instituto con su pluma en este libro de la geopolítica de la educación superior, que es un poco la excusa que hemos utilizado para hablar, ¿no? Él ha hecho un capítulo que vamos a empezar ya un poco casi a decir, transformar las universidades para transformar el mundo. Ese es un poco el título que hemos realizado o que hemos puesto como excusa para empezar el diálogo. Y un poco quería reflexionar contigo sobre esto, sobre esa... Tu capítulo se llama La transformación necesaria. Ujú. Eh, ¿Qué parte de necesaria y qué tipo de transformación necesita nuestras universidades o la universidad como institución en una sociedad actual? Empezamos por ahí y luego vamos hilando a temas más concretos, ¿no? Quizás es Ujú. demasiado amplio, pero Ujú. vivimos en momentos, ¿no?, presionados por la legitimidad, decíamos antes, social, la Ujú. democracia, en fin. Tú cómo lo ves? Pues muchas gracias, Rubén. Un placer estar contigo aquí esta tarde. Y a lo mejor, para empezar la reflexión, podríamos fijarnos en dónde estábamos, en dónde estamos en este momento. Estamos en la Universidad de Alcalá de Henares. Y es una universidad que nos puede servir de referente en dos ámbitos. El ámbito de la vinculación de la universidad al entorno más próximo, al territorio, y su proyección internacional fundamentalmente hacia Iberoamérica. Y creo que eso nos podría servir para empezar a plantear el debate. Muchas veces los referentes de cuál es el futuro no tenemos que buscarlos tanto fuera, sino como dentro, y los tenemos cerca, y no hay más que conocerlos, tener confianza y apoyarlos. La idea de transformar las universidades para transformar el mundo parte de un punto de vista inicial sobre cuál es la función de las universidades. Y creo que muchas veces porque estamos dentro de ellas, porque desarrollamos toda nuestra vida en su entorno, no nos damos cuenta de hasta qué punto la universidad es una institución esencial en un Estado de derecho y absolutamente esencial si además aspiramos, como es el caso de España, a ser un Estado social y democrático de derecho. La universidad es un engranaje esencial en una estructura democrática. Es un espacio que
se genera conocimiento, sin duda, ahora tendemos a poner el foco en ese elemento, pero se genera conocimiento no de cualquier manera, en libertad. Ujú. Conocimiento y libertad unen a la universidad, pero además con un propósito. Y ese propósito, en nuestro marco constitucional, no puede ser otro más que el de satisfacer el bien común. De manera que la universidad se produce la circunstancia que en tanto se transforma, está transformando la sociedad y en tanto la sociedad se transforma, incide en la sociedad. Si la universidad se aísla de la sociedad, nos vamos a encontrar en una situación cercana a un cuento, a un libro que no sé si te acordarás, La historia interminable de Michel Ende, ¿no? Que nos contaba cómo la tierra de fantasía se iba deshaciendo y en la medida en que se deshacía fantasía, el mundo, la tierra, iba llenándose de mentiras, Mm. de falsedades, de miserias y cómo la única manera de recuperar la tierra era recuperar fantasía. Bueno, pues el espacio que necesita nuestra sociedad de esperanza, de futuro, es en buena manera la universidad. Y solo si los universitarios se lo creen, si de verdad asumen que su papel tiene una grandeza para el conjunto de la sociedad, va a ser verdad y va a ser posible que Y, cumplan con esta y función. tú no crees que, porque obviamente lo que tú estás diciendo es que son instituciones clave para el fortalecimiento de la democracia, de nuestras sociedades democráticas, Ujú, pero a veces aquí la situación actual se percibe donde muchas de nuestras sociedades se están debilitando o la democracia se está sí, debilitando. ¿Hasta qué punto, dices en el libro, en tu capítulo, lo de las bestias frágiles aunque tenaces, ¿no? sí, Como la universidad, ¿no? ¿Hasta qué punto también un poco la sociedad debe cuidar o se ve incluso ahora influenciada la universidad por ese debilitamiento? Conforme se debilita la democracia, también se debilitan nuestras claro. Esa instituciones. es una... ¿Y qué decir de esto, no? Es decir, ¿hasta qué punto también las circunstancias nos llevan a que nos miren? Luego lo vamos a extender un poco más mm, a cosas concretas, ¿no? Pero estas reflexiones iniciales están muy bien, ¿no? La guerra cultural, por ejemplo, que podemos hablar un poquito más mm, adelante, cómo nos va afectando y cómo también nos debilitan que somos tenaces o mm, cabezotas mm. en cuanto a la universidad. ¿Cómo ves tú esta cosa, ¿no? Este Esa sistema actual? es una cita de Steiner, ¿no? Sí, Que, sí. eh, claro, nos llevaría a que para estar comprometidos con la sociedad deberíamos ser capaces de amar a nuestras instituciones y ser capaces de proyectar ese amor, ese compromiso, si quieres, con el conjunto de la sociedad, ¿no? Y es verdad, la universidad tiene un papel desproporcionado en relación con su poder real y el cometido que tiene que asumir. Es una especie, si quieres, de Pepito Grillo muchas veces, ¿no? Ujú. De ente incómodo, donde se enfrenta a gigantes y para eso le hemos dotado de una especie de coraza protectora que es la autonomía universitaria, ¿no? Para que pueda protegerse por lo menos de algunos de los disparos que le puedan venir Claro. desde los otros poderes económicos y políticos, ¿no? Pero tú no percibes que un poco esa, has hablado de autonomía, lo tenía como concepto también aquí, que un poco la autonomía a veces se ha utilizado para un poco desentenderse de la universidad por parte de fuera y por dentro, para olvidarnos de que quizá nuestras misiones son muy importantes, como acabas de decir, y mucho más allá de lo que creemos un poco más desde el punto de vista más funcional. Es decir, las misiones tradicionales de la universidad, lo que todo el mundo espera es hablar de docencia, de investigación, luego hablaremos un poco en relación con otras cosas, pero en el fondo se espera más de nosotros, pero nosotros no lo acabamos creyendo. Y Ujú, al final también observamos en algunas incluso sociedades bien consolidadas que ese concepto de autonomía universitaria, tanto por la parte externa, social, como por la parte interna, la propia gestión de la universidad, o se ha llevado demasiado lejos o se ha desentendido uno de lo que es. ¿Tú cómo ves la autonomía universitaria? Porque la autonomía también, un poco, el tener autonomía exige responsabilidad, ¿no? claro. Entonces, ¿no percibes que a veces nos exigen demasiado para los medios que dan? Y no hablo solo de los medios financieros, que luego podemos hablar un Sí. poco. Y por otro lado, la autonomía vale para hacer cualquier cosa y desentendernos un poco de nuestros, lo que se llama ahora en términos de RSC, grupos de interés, ¿no? Ujú.
¿Cómo ves ese equilibrio, ¿no? ¿Cómo interpretarías tú en clave actual esa autonomía que muchas tienen incluso en sus constituciones, ¿no? La autonomía, la libertad de cátedra, la autonomía Ujú. universitaria, ¿no? ¿Cómo ves ese tipo de Fíjate, cosas? en el propio cuento, ¿no?, de la Mm, historia interminable, Atreyu utiliza la metáfora de que se encierra en su torre de cristal en el ejercicio de su actividad y eso hace que él mismo vaya muriendo y vaya perdiendo. Claro, la autonomía es una responsabilidad muy compleja, porque es que hay que creérsela y hay que defenderla. ¿M? Y muchas veces es más fácil asumir restricciones de autonomía a cambio de renunciar a compromisos con la sociedad. Y entonces nos encontramos con instituciones donde se priman los intereses corporativos ujú, con respecto a los intereses del bien común, ¿no? Claro que esa tentación existe. Nosotros lo hemos vivido. La institución de referencia que pugna por el progreso durante el siglo XIX en España es el ejército, hasta que el ejército se convierte en un ente donde priman los intereses corporativos y se convierte en una fuerza de tensiones internas y una fuerza contraria al acceso a la equidad en nuestro país, ¿no? Bueno, la universidad tiene esa tensión y tiene que vivir con ella. El problema es que si no la resuelve de manera favorable, deja de tener sentido. ujú, Porque una entidad que no se soporte en esa libertad para generar el conocimiento, para satisfacer el bien común, puede ser sustituida por cualquier entidad. mm, Si nosotros entendemos que la actividad de las universidades es simplemente la capacitación profesional en torno a la gestión de datos, que ahora es un paradigma que se está imponiendo en muchos ámbitos, eso lo puede hacer cualquier entidad que no sea una universidad. Y además lo va a hacer de una manera mucho más eficiente y seguramente hasta más eficaz para el estudiante. Si nosotros asumimos esa referencia, lo que hemos entendido como universidad, lo que nuestra Constitución nos dice que es una universidad, va a desaparecer. Va a desaparecer. ujú, Va a haber otros que lo van a hacer mejor. La universidad debe de reivindicar y debe de reafirmar cuál es su función esencial, cuál es el valor diferencial que aporta a una persona, sea cual sea, ir a la universidad. mm. O lo tenemos muy claro. ¿Mm? Bueno, estoy de acuerdo, pero es verdad que a veces por la parte externa, tú has dicho de los intereses corporativos que sin duda tiene cualquier universidad y tiene sus grupos de interés internos, pero también no percibes que hay ciertas, iba a decir, injerencias, no tanto por ahí, pero sí presiones externas, ¿no? Por ejemplo, el grado en que en las sociedades a la universidad le interesa, por ejemplo, a la parte del poder o del poder político le interesa un poco arrinconar a la universidad en ese espacio de formación prácticamente y no de pensamiento libre, porque en el fondo muchas de nuestras sociedades, ciudadanos libres son ciudadanos incómodos, o tener Ujú, instituciones que piensan libre y que pueden a veces, digamos, llevar a cabo posicionamientos que son contrarios al posicionamiento de turno, no digo al partido o a partidos políticos o al gobierno de turno, son incómodos. Lo estamos viendo en algunas realidades, no necesariamente la nuestra, ujú, internacionales por ahí. De alguna manera, ¿hasta qué punto nadie, ¿no? Estoy pensando en el coronel, no tiene nadie que le escriba ujú, a la universidad al final, por unas razones o por otras, por esas cuestiones internas o cuestiones externas, hasta qué punto, cómo buscar el renacimiento de esta relevancia, ¿no? ujú, Yo creo, hombre, internamente para mí sería creernos nosotros mismos que tenemos ese potencial, que a veces estamos muy ocupados en la empleabilidad, sigue siendo relevante, ujú, no estamos dudando ninguno de los dos, pero hemos perdido ese foco de ir mucho más allá, ¿no? De formar esos ciudadanos y no solo empleados del ujú, futuro, ¿no? Tú como, al final, ¿quién nos lo está encargando, ¿no? ujú. ¿Quién nos dice lo que tenemos que hacer? Porque parece que necesitamos que alguien nos lo diga y no Sí. encontramos ese soporte o esa cadena, ¿no? ¿Cómo lo ves tú eso? Sí, ponías el foco en la empleabilidad. O sea, yo Ujú, creo que ni siquiera ha sido esa
la tensión. Por lo menos en los últimos 20, 25 años, las universidades se han visto sujetas a una proyección, a una dirección que consistía en centrar sus recursos en la producción de papers, ¿no? Mm, Entonces, ahora lo que estamos viviendo es los resultados de una institución que se ha demostrado, en el caso de España, altamente eficiente a la hora de gestionar recursos públicos para producir los objetivos que le habían marcado, que era papers, ¿no? Y ahora tenemos récords en publicaciones. ¿Es ese el objetivo fundamental de una universidad, como lo hemos considerado? ¿Ese es el parámetro que mide qué es una buena mm, universidad de qué no es una buena universidad? ¿Ese es el parámetro que mide el compromiso de una institución con su entorno? ¿Es el parámetro por el cual podemos saber la satisfacción de los estudiantes? Pues seguramente llevamos bastantes años empujando en una dirección que ahora nos estamos dando cuenta que nos conduce a una separación de la sociedad y que cuando se empieza a hacer de manera global un cuestionamiento general de ese Estado social y democrático de derecho del cual es una pieza fundamental la universidad, pues resulta que la universidad no tiene quien le escriba, no tiene quien le apoye, mm, porque durante mucho tiempo ha ido en una dirección en la cual no era relevante su vínculo con el entorno, buscar el impacto de sus próximos, atender a sus estudiantes de manera diferenciada y personal, porque lo que queríamos era acumular papers que mm. nos permitiesen generar méritos a través de los cuales Claro. conseguir reputación Hombre, yo creo que has dicho y una, retribución. claro, yo creo que has dicho una cosa que es, y creo que es verdad, pero es un poco sorprendente para la cultura universitaria. Es decir, o sea, bueno, el lema, todo el mundo que nos está escuchando que trabaja en una universidad, el profesor sabe que o publicas o pereces, tú sabes, Sí. publish o perish, ¿no? Y es verdad que eso es una especie de visión estrecha del conjunto de lo que es excelencia o internacionalización, que parecen como dos conceptos que se mostraban neutrales o a imitar o aspirar, aspiracionales, ¿no? Ujú, Pero que en el fondo yo creo que nos han llevado a lo que tú contabas un poco, ¿no? Que al ujú. final la medida del éxito han sido esas publicaciones básicamente en revistas ranqueadas de alto impacto Sí, y solo en eso, no quiere decir que eso no sea relevante. Y sí, ahí lo hemos hecho sí. muy bien. Creo que eso demuestra que la universidad y los universitarios respondemos bien, adecuadamente a los Son incentivos obedientes. en general, ¿no? Los incentivos que uno pone, si pone que hay que publicar papers, pues España es una potencia en papers, dicen todas las estadísticas, y le faltan otras cosas, pero en papers somos lo que equivale a nuestra importancia en tamaño, incluso un poco mejor. Pero eso me lleva un poco al tema por ejemplo, de la internacionalización, de ser un actor global, que yo creo que es más que internacionalizarse, es otra cosa, Ujú, y al concepto de excelencia, ¿no? Y un poco que a lo mejor profundices un poco más, ¿no? En el tema de los rankings, ¿no? ujú, Que están de moda y que hace poco una de las universidades francesas más importantes, una de París, ujú. ha declarado que ya va a dejar de responder los cuestionarios al año que viene de los rankings porque cree que eso le lleva por un camino un poco en la tesis que tú hablabas, ¿no? De que no le permite un poco pensar lo que quiere ser de mayor, lo que quiere hacer en su parte más Claro. estratégica, más de medio o largo plazo, ¿no? Porque en el fondo nos homogeneiza mucho. Es verdad que mucho de los rankings, la parte de investigación y papers de calidad, entendido como publicados en revistas de Ujú. impacto, pesa mucho y te lleva un poco a no diferenciarte. ¿Tú cuál es tu visión de esa excelencia y esa internacionalización? Claro. Algo nos has dicho, luego a mí me interesa mucho el impacto, porque yo llevo trabajando en estos temas tiempo, pero, pero, pero ¿cómo ser una universidad mejor a través de los rankings o Ujú. abandonando los rankings? Bueno, para comprender qué son los rankings, seguramente haya que ir a los orígenes de los rankings. Cuando en el año 2003 aparece el ranking de Shanghai, Mm, es porque China necesita saber dónde va a absorber conocimiento para su desarrollo en las siguientes décadas a través de la formación de las personas que identifiquen.
Entonces, el ranking de Shanghái se monta para orientar al gobierno chino dónde está el conocimiento que necesita la estrategia económica y social de su país. Y allí es donde manda a sus miles, decenas de miles de estudiantes para que se formen a principios de siglo. Inmediatamente aparecieron el QS y el THE Mm, con una finalidad ligeramente diferente, que era ya puro marketing. La educación superior se convierte en un mercado global. Hay una parte importantísima en este momento, en torno a 7 millones de personas que se desplazan a estudiar fuera de su país y necesitan referentes. Referentes fundamentalmente de marketing. Saber dónde voy a ir, dónde está el producto que yo necesito. Y se montan sobre lo que existe en ese momento, que son accesibles las bases de datos de publicaciones científicas. mm, Con lo cual, tenemos que comprender la limitación que existe en ese momento y el objetivo. La mejor universidad que sale sistemáticamente en todos los rankings es Harvard. mm, Merecería la pena saber ¿qué forma Harvard? Entonces nos daríamos cuenta que el 20% de los egresados de Harvard se dedican a las finanzas. El 15% se dedica a los temas de tecnología. El 12% se dedica a consultoría. Bueno, ¿es ese un modelo extrapolable? ¿Es eso lo que necesita la sociedad de esos perfiles? Y además, por si fuera poco evidente cuál es la ambición de las personas que se forman en Harvard, cuando se les pregunta qué es lo que quieren hacer en los años posteriores a su graduación, hay un 20% que declara que quiere dedicarse a la política. sí, Lo que se forman en estos centros que nos sirven de referencia, a los cuales hemos proyectado todas nuestras políticas para intentar parecernos a ellos, es la formación de gente que quiere mandar fundamentalmente. mm, ¿Es esa la función que tiene la universidad? Pues seguramente para algunos sí, sea formar a la gente que quiere mandar, claro. pero tendremos que decidir si lo que queremos es eso o lo que queremos es instituciones que favorezcan el desarrollo de la convivencia, que sean capaces de dar respuestas al conjunto de la sociedad frente a los problemas complejos que son globales en este momento a los Mm. cuales se enfrentan las sociedades. Sí, totalmente. Yo creo, bueno, haciendo un símil que no es quizá muy, vamos, muy bonito. Es un poco como cuando tienes un sistema con restauración, ¿no? Ahí Mm, el restaurante es estrella Michelin, donde uno estaría muy bien para hacer determinadas cosas, pero no estaría comiendo todos los días porque uno no se alimenta solo de cocina, fusión y de estar siempre en la frontera de conocimiento, que podría ser un poco Harvard. También hay gente que necesita alimentarse y alimentar su espíritu de otra manera con buenos restaurantes que no tienen ese ranking internacional. Antes, me interesa mucho el tema del territorio y el impacto real de las universidades, pero antes de pasar por ahí, sí que me gustaría que nos compartieras una reflexión en relación con esa internacionalización que has hablado, ¿no? Es decir, esto decías, los rankings muchas veces es la respuesta a esa movilidad, que es verdad que movilidad básicamente es una movilidad norte, aunque la Asia tiene una gran movilidad y ujú, ha crecido mucho y que necesita esa guía, ¿no? Pero mi reflexión va un poco de otra manera, ¿no? En ese mundo global, ujú, claro, ser un actor global, una universidad que sea o que aspire a ser esa incidencia global, esa transformar a tus ciudadanos para poder bandearse en este mundo tan global y tan sumamente incierto desde el territorio significa que tiene que ser una universidad global, pero no necesariamente internacional en el sentido clásico, desde mi punto de vista, ¿no? No es lo mismo ser global que tener muchos alumnos ujú. internacionales, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo ves tú una Sí. estrategia donde realmente esa universidad sea la institución que permite desde lo local interpretar la capa nacional y la Mm, capa internacional de este mundo, ya. digamos, tan complejo? La universidad es una institución que no se entiende de manera aislada. Una universidad sola no tendría sentido. Las universidades adquieren sentido en tanto que comparten un proyecto en un ámbito territorial concreto, una ciudad, una comunidad autónoma, un país o entre los distintos países. Eso es lo que da sentido a la universidad, las relaciones que se generan entre ellos,
Por eso la universidad es una institución que permite, a la vez que atender los problemas concretos de cada territorio, vincularlos con los problemas globales y traer respuestas globales y visiones globales a los territorios completos. Y eso es porque el entramado sobre el cual se ha construido desde el siglo XIX la academia es esencialmente este, que no es el que ha sucedido en otras instituciones. Y eso le hace que la universidad sea una institución diferente, que pueda cumplir esa doble misión de vincularse a lo concreto y lo concreto proyectarlo hacia el exterior, hacia lo global. Sí, yo creo que lo que dices, claro, al final no pensar en una universidad significa que uno de los activos que tiene la universidad es que forma parte de una red, Ujú. incluso informal, a veces que hay redes más formales, pero muchas redes de contactos, de trabajo, a través de la investigación muchas veces, pero de otro tipo, que conectan este local, ¿no? Y eso puede ser también quizá una ventaja de esa necesaria ganancia de relevancia de la universidad, es decir, que esas redes que han nacido básicamente de la investigación y de hacer papers se pudieran potenciar y servir un poco incluso a las sociedades a las cuales servimos a que haya un poco más de diplomacia blanda en un mundo Ujú. ahora tan sumamente delicado en las instituciones internacionales. Sí, Yo creo que quizá la universidad podría jugar un papel de ese soft power, la diplomacia del conocimiento. Algunos dicen, algunos autores en el libro ujú. que tenemos acá hablaban de esa vía diplomática para cultivo de la paz. Claramente ahí está el rector de la Universidad para la Paz hablando de esto como corresponde. Pero yo voy más allá, no solo para esto, sino para otras cosas, ¿no? Donde quizás los puentes o muchas veces la política levanta muros, la universidad podría ser un puente. Claro, Más allá de nuestra colaboración con el colega que tienes en otra universidad, pues no sé, en Norteamérica, en Latinoamérica, en otros ámbitos, ¿no? ¿Tú claro, cómo ves esto claro. Es y que, cómo poder potenciar eso más allá de esa misión que tenemos los académicos del día a día, ¿no? ujú. ¿Qué nos une? ¿Qué une ese entramado? Pues nos une esencialmente la búsqueda, poniéndonos un poco trascendente, de la verdad, Sí, bueno, claro, de un, está en muchos eslóganes, en muchos eslóganes y logos de nuestras universidades está la palabra verdad. está. El veritas está en todos los sitios. Eso une el espíritu de las universidades, ese compromiso. Y desde ese compromiso, las universidades han sido capaces de crear un espacio común de valores y de hechos compartidos. ¿Mm? La gran quiebra que estamos viviendo ahora mismo, que no es una quiebra casual, sino que es una quiebra provocada de la convivencia, es porque hemos decidido destruir los espacios comunes. Completamente de acuerdo. Esos Sí. espacios comunes se han construido en gran medida desde las propias universidades. La gran institución que ha generado los espacios, que nos ha permitido, llamarlo Occidente o llamarlo la cultura de los derechos humanos, ser capaz de tener unos referentes compartidos en un país Mm, y en un grupo de países compartidos, han sido en gran medida las universidades, han sido los actores. ¿Qué nos encontramos ahora mismo? Nos encontramos con un proceso de revolución, subversión, de cambio, en el cual, a diferencia de otros momentos, la pugna no es contra las élites de carácter económico, sino que son contra las élites cognitivas. Esto es, en gran medida, los fenómenos del populismo se están produciendo contra lo que representan las universidades, lo que han representado tradicionalmente las universidades como espacios donde se han creado la posibilidad de tener valores sobre los que discrepar, mm, porque si no tenemos un espacio común, no podemos discrepar, mm. porque si tú me dices que estoy hablando ahora porque me lo mandan dos marcianos verdes que has Sí, y visto, sobre cosas que yo no estoy entendiendo en absoluto. o cualquiera de estos desvaríos que se están implantando como una opción de que cualquier persona puede decir cualquier cosa y puede crear su propio entorno de verdad, Mm, es imposible que nos comuniquemos. mm. Es imposible. Si tú me dices que cuando la vacuna del COVID te han puesto un microchip para que te controle Bill Gates,
Pues es que es muy difícil el que podamos. Las universidades han sido uno de los actores fundamentales que han creado ese espacio compartido sobre el cual hemos podido construir la convivencia y la discrepancia. Mm, Sin ellas hubiese sido difícilmente posible. Ahora mismo lo que tenemos enfrente es una propuesta de cambio de sistema político, de cambio de paradigmas de legitimación, mm, donde personas como Peter Stills no pueden decir abiertamente que democracia y libertad son incompatibles y se aceptan. Y su entorno político adquiere puestos de responsabilidad muy importantes en países muy poderosos. Y de repente aquello que considerábamos que era intocable, que era mm. imposible de cuestionar, se cuestiona. La dignidad de la persona, que nos ha costado un montón de siglos y de guerras llegar a asumirla como un espacio de mínimos para la convivencia, de repente se cuestiona abiertamente en determinados espacios. Y así dice, las personas no somos iguales. Bueno, Claro, tú has interpretado que eso, digamos, se daba porque ya se daba por supuesto, cosa que es un poco verdad. Yo creo que también quizá tiene que ver con lo que reflexionabas al principio, donde quizá la universidad se ha ido retirando de ese espacio, quizá porque lo daba por supuesto ya y por las presiones de, hablamos de los rankings, de las medidas de eficiencia, de ver la universidad en sentido estrecho, como el pasillo estrecho que decía Acemoglu en otro ámbito, y en el fondo, es decir, se ha ido midiendo con indicadores puramente de mercado, el mercado académico, si tú quieres, y claro, ha ido perdiendo esa relevancia y esa importancia por parte de una sociedad que además se siente amenazada por todas esas tensiones o esa posverdad a la que tú hablabas, ¿no? Con el ejemplo de las vacunas, y tenemos un motor. ¿Cómo podemos recuperar eso en nuestros espacios, desde nuestras aulas del día a día hasta nuestros pasillos? Porque a veces también esa cultura de no poder hablar o de lo políticamente correcto o de la cancelación que tienen algunos autores en sí. otros ámbitos es también como contradictorio, ¿no? Porque se debería poder hablar o argumentar y enseñar a argumentar. Ahora no quiero dejar a los estudiantes, que son lo más importante, y quiero hablar específicamente con eso, pero sí que me preocupa mucho esto de ¿estamos realmente preparadas las universidades o no se nos ha olvidado el cultivar esa verdad, el ser referentes, el poder cultivar el bien común y que cada uno lo interprete como quiera y sobre todo lo construya como quiera, pero hablemos un poco de un espacio común? ¿Eso cómo lo ves tú que lo podemos recuperar? Pues creo que acabas de plantear lo que para mí es el problema esencial al cual se enfrentan las universidades. Y no se enfrentan de una manera abstracta. No, no, Los profesores en las aulas se están enfrentando todos los días ya a este problema. Se están enfrentando a estudiantes que reniegan de su condición de estudiantes y que por el hecho de que los profesores no replican sus eh, presupuestos previos, conocimientos previos, les espetan de frente y por derecho que son unos adoctrinadores y que son unos manipuladores, ¿no? mm, El compromiso de la universidad, que va a exigir mucha dedicación, un cambio de lo que es importante, es ser capaz de gestionar esas situaciones, porque esas situaciones no se gestionan expulsando al alumno, no se no, gestionan estoy de acuerdo. dejando de hablar con el compañero, no se gestionan poniendo policías en la puerta de la universidad. Esas situaciones que han devenido en la sociedad y que las universidades han sido en parte responsables, que también son responsables de que hayamos llegado allí, se resuelven aplicando valores académicos, valores universitarios, Mm, haciendo que las universidades sean espacios de diálogo donde puedan convivir posiciones incompatibles entre sí. Y eso tiene metodologías concretas, mm, aproximaciones concretas mm, que los docentes deberán de adquirir o desarrollar mm. para poder ejercer su ejercicio. Sí, completamente. Yo creo que nuestras sociedades actuales en general, y también obviamente los universitarios formamos parte de ellas, hemos perdido un poco la capacidad de argumentar, ¿no? Un poco
yo creo que el reto que tenemos es que mucha gente ya no verbaliza eh, argumentos, verbaliza opiniones, que es diferente porque, ¿no? Digamos que una opinión con cierta fundamentación sobre la base de una cierta metodología, con un dato, con lo que fuera, sí que se convierte en un argumento. Eso es un primer reto que tenemos, ¿no? El que enseñemos a argumentar y posiblemente tenemos que aprender a argumentar mejor. Y en segundo lugar, ¿qué pasa? Y es difícil, eso ya yo no tengo la respuesta, y es aquellos que se definen así. Es decir, yo creo que la Tierra es plana Ujú, y tengo una argumentación y no me da, porque la evidencia es que de momento no es plana, sino que ahora el debate es yo soy terraplanista. Es decir, parece que está en la esencia de la gente. Y así el debate es difícil, claro. ¿no? ¿Cómo separamos un poco a alguien? Porque yo soy de un club, que no voy a decir, porque de Ujú, fútbol, y ser de un club de fútbol sabes que es un sentimiento. ujú, Y eso no puedes debatir. Tú serás de uno, yo seré de otro, y no hay debate que valga. Yo seguiré siendo de uno y otro. Pero claro, parece que las cuestiones científicas o más objetivas se han vuelto subjetivas en todo, ¿no? Y todo puede el mundo opinar, pero ¿por qué yo soy? Yo creo que esa es una tendencia que tienen las sociedades actuales, que es necesario erradicar con mayor conocimiento y un poco con esas herramientas. Sobre todo estoy pensando en la gente más joven, que tiene que tener esas herramientas para poder argumentar, ¿no? Y poder, desde posiciones divergentes, como tú decías, poder escuchar al otro e incluso llegar a entenderle para buscar espacios comunes claro. ¿no? de consenso, porque al final el avance, tenemos retos por delante bastante grandes, ¿no? Y podemos hablar un poco más adelante, tenía apuntado allí, hay que hablar de la inteligencia artificial y de la Ujú, universidad, podemos hablar más adelante, pero que son grandes retos. Entonces, pero si quieres, podemos un poco pensar en nuestros estudiantes, sí. ¿no? Que son, al final, pues una de las, decimos que lo más importante, pero muchas veces en muchos sitios decimos, habláis mucho de los estudiantes, pero no están. Ya tendremos aquí la oportunidad de traernos a Ujú, algún representante estudiante, pero ahora no hay ninguno, pero hemos sido estudiantes los dos. Es verdad ujú, que a lo mejor hace mucho que no estamos en un aula, pero seguimos estudiando todos. ¿Se escucha suficiente? Sí, además que una cuestión que no os he dicho en la presentación es que tú eres el presidente de una asociación que es Espacios de Educación Superior, ujú, donde sí das cabida a un montón de voces diferentes. ujú, Hay académicos, hay gente de la empresa que tiene preocupaciones por la educación y por la formación, y allí también estudiantes, y vosotros publicáis unos resultados de encuestas donde veis un poco cuáles son las expectativas que tienen los estudiantes cuando vienen a la universidad. Mi pregunta, o lo que tú quieras decir, ¿no? Pero ¿estamos escuchando lo suficiente a nuestros estudiantes en la universidad? O sea, tu pulsión con ellos, ellos qué expectativas tienen y si al final les defraudamos o no. Porque creo que por ahí podría también la manera de ser enganchados y de cultivar todo eso de que llevamos ujú, hablando en esta tarde, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? claro. Eh, la semana, la semana pasada, no la anterior, estuve en un congreso de la Sarsa Luis Vives que estaba dedicado precisamente al tema de universidad y estudiantes, ¿no? Yo creo que la fuerza que tiene capacidad de impulsar una verdadera transformación de la universidad son los estudiantes. ¿Mm? Eh, con la paradoja de que quien tiene que permitir que los estudiantes transformen la universidad son los profesores. ¿Mm? Ujú. No creo que los cambios en profundidad que necesitan las prácticas y las actividades que dominan la vida universitaria se puedan hacer desde ni siquiera los financiadores, desde las administraciones, desde los equipos de gobierno, ni siquiera desde el propio profesorado. Creo que quien tiene que impulsar este cambio son los estudiantes. Vivimos bajo un axioma aceptado, que es aquella de que todo para los estudiantes, pero sin los estudiantes, Sí, ¿no? sí, un poco sí. Es la realidad. Y eso se suele ver, una afirmación de este tipo, respondida con una sonrisa paternalista por parte de los que se sienten los dueños de la universidad, ¿no?
Entonces yo creo que una cosa es la relación docente-discente, donde es evidente que es una relación asimétrica, donde es Ujú, evidente que uno para aprender tiene que asumir que no sabe, que un estudiante no aporta lo mismo que tiene un profesor. Y otra cosa es negar la condición de actor del estudiante, de su propio aprendizaje y de el cambio de la proyección de la universidad en la sociedad y del impacto de la universidad en la sociedad. Hay una cosa curiosa que cuando Donald Trump manda la célebre carta a Harvard pidiéndole las condiciones, suponiéndole las condiciones para recuperar la financiación estatal, el segundo punto, y además muy importante, es eliminar la participación de los estudiantes. ¿Mm? Es, no es neutro, no es una cosa neutra. La otra también está vinculada a los estudiantes, que es eliminar las políticas que permitan un acceso equitativo, mm, diverso mm, e integrador a la universidad. También relacionado no solo con el papel de los estudiantes en la universidad, sino con quién y para quién es la universidad, que está en juego. mm. Temas que nosotros damos en nuestro entorno, por supuesto, y que a lo mejor también deberíamos de plantearnos y veríamos que las soluciones que estamos poniendo en este momento a lo mejor no son las óptimas, si no Mm. entienden. Por lo tanto, los estudiantes creo que son la única fuerza que puede impulsar esa transformación en profundidad y que hay que crear las estructuras para que eso se pueda realizar. Y lo están haciendo las principales universidades del mundo. Mm, Podemos pensar que esto es una ocurrencia, no, no. Vayamos a Cambridge, mm. vayamos a Cambridge. Sí, Cambridge, Cambridge tiene un programa que es Student as Partner, donde lo que se soporta es en la idea de transformar el papel del estudiante, ojo, asumiendo su papel de co-creador de conocimiento con el profesorado. mm, ¿Mm? No es una cosa que no esté sucediendo. Vayámonos al MIT. El proyecto de transformación universitaria que hace el estudio del Instituto de Investigación Educativa del MIT dice que hay que cambiar la universidad para dar la entrada en la próxima década, asumiendo que el 80% de la actividad de los profesores debe de dedicarse a la relación con sus estudiantes. mm. El MIT, el centro de referencia o una de las universidades de referencia del mundo de la investigación. Vivimos en un cambio y merece la pena que dediquemos un tiempo a esta reflexión que está sucediendo en otros lugares del mundo. Sí, yo creo que a veces las universidades todavía dedican mucho esfuerzo a, sobre todo quizás en el ámbito más europeo y particularmente español, a una cuestión de pensar en nuestros estudiantes más jóvenes, en los que transitan desde la educación secundaria a la universidad, y hay algunas realidades latinoamericanas que donde nos siguen en estos diálogos que también tienen esos retos de acceso, si quieres. Pero claro, hay muchos nuevos públicos, nuevos estudiantes, nuevas, otras mucho más diversos que necesitarían acudir a la universidad y que se encuentran quizá que tienen todavía unas estructuras, ¿no? El otro día discutiendo con algunos compañeros decía, estamos pensando siempre en grados y en estudiantes y en la EBAU, en la prueba de acceso a la universidad, porque estamos pensando en los chicos que entran con 18 años, pero hay muchos jovencitos de 50 que les gustaría y necesitan volver a la universidad para poder hacer otro tipo de experiencia educativa y no le estamos ofreciendo una respuesta quizás adecuada porque tampoco les estamos escuchando suficientemente y por tanto hay barreras de acceso, Claro, paradójicamente, que no tienen que ver tanto con la renta como antes quizá, o con llegar, o con que el sistema educativo, digamos, no permitía transitar desde educación de primer ciclo, segundo ciclo y tercero, que sería el nuestro, y por tanto el reto era cuántos llegaban a la universidad y ahora es cuántos van a regresar a la universidad y si estamos preparados adecuadamente con la suficiente flexibilidad, entiendo, con la suficiente escucha activa, como decías, a esos públicos, ¿no? Pues independientemente que el alumno tradicional, el que hace el grado, también debe ser un poco escuchado, ¿no? Y ahí creo que también tenemos un sí, reto que tiene mucho que ver también con un poco la idea que tenía que apuntado también para dialogar un poco contigo de tendríamos que repensar un poco el éxito educativo, cómo lo medimos, ¿no? Porque a ujú, veces el éxito educativo es tener el título, pero aquellos que ya lo tienen o que necesitan un reskilling o que necesitan
algo más corto, más intenso, más transformador, porque creo que una Mm, idea de la conversación es que la universidad o transforma o no será universidad, claro. ya no forma, ¿no? De esta conversación. ¿Cómo ves tú este tipo de cosas? Y así aterrizo un poco más adelante, que no por adelantarte, pero que te quería llevar un poco a la pensar un poco en estas cosas que viene ahora de el futuro del aprendizaje, las microcredenciales, y todas estas cosas nuevas, ya por hablar de cosas concretas, que no parece, tú Mm, decías, es que hay universidades que ya lo hacen, tenemos instrumentos, yo creo que podemos andar en ese camino, pero ¿cómo ves esa figura del éxito educativo y de esas nuevas mm, universitarios, ¿no? Tan diversos, ¿no? Esos mm. jovencitos de 50 y tantos años que tenemos que volver a la universidad, por ejemplo. Planteas para mí dos temas que están muy, muy unidos. Uno es los nuevos públicos de la universidad. ¿M? Las universidades, en especial las públicas, no han tenido que preocuparse de incorporar nuevos públicos, de extender el derecho a la educación superior a otros ámbitos más que a las cortes de recién eh, egresados del bachillerato, Ujú, porque tenían cubiertas sus plazas de manera más o menos y tenían una concepción de qué era un estudiante universitario sí, que se correspondían con estos perfiles. Porcentaje de estudiantes españoles entre 18 y 26 años creo que está en torno al 80% aproximadamente y hasta los 30 y tantos o 32, el 20 y tantos por ciento. Prácticamente las universidades están pensadas para estos colectivos. Pues ahora nos surge, a lo mejor de una necesidad, una que es virtud. la caída demográfica. Mm, No hemos incorporado la reflexión por un deber. sí, Hemos dejado que ese público se vaya a entidades online privadas, fundamentalmente. La gran transformación que se ha producido en los últimos 10 años en la educación superior ha sido la irrupción de una manera posiblemente poco reflexionada de unas entidades que hemos llamado universidades virtuales, universidades digitales, que han sido capaces de dar respuesta a estos públicos que necesitaban formación, formación con la profundidad del ámbito universitario y que las universidades tradicionales habían ignorado esa tarea. Y nos lleva también, por lo tanto, a cuál es el fruto de la experiencia universitaria, qué es un éxito universitario. Nosotros hemos medido el éxito universitario fundamentalmente con la variable de la titulación. sí, Y resulta que ahora la experiencia universitaria se ha vuelto mucho más rica mm, y que se demanda de la institución universitaria muchas más cosas de las que se pedía antes, empezando por el tópico que después del COVID se ha vuelto esencial, que es la salud mental, ¿no? mm, Pero se ha vuelto imprescindible un sistema de orientación profesional, mm, cosa que antes era impensable. Se ha vuelto esencial tener un sistema de prácticas donde se ha transformado el concepto de prácticas. Ya no pensamos que vamos a la empresa, vamos a la administración a poner en activo lo que hemos aprendido en teoría. No, sabemos que vamos a seguir aprendiendo, que las prácticas son otro lugar de aprendizaje. Ahora queremos que se nos facilite empleabilidad, no solo un título al final. Un éxito educativo hoy día es algo mucho más complejo, que afecta el desarrollo personal, ¿eh? La educación como la construcción de las emociones de las personas, un desarrollo profesional que garantiza una atención y una orientación y una posibilidad de acceder a posibilidades de empleo. Entonces, mm. se juntan las dos cosas para cambiar la universidad. Nuevos públicos y nuevos resultados, nuevas expectativas, nuevo concepto de éxito. Yo creo que además, y ya bueno, vamos, no, va muy bien, pero vamos a dedicar como los últimos 5 minutos para poder después abrir Lo que al quieras. público, si te parece. Pero tenía aquí algunas notas también en relación con los instrumentos, ¿no? Ujú, Y hay varios instrumentos, ¿no? Obviamente, algo de inteligencia artificial vamos a hablar porque está ujú. como muy de moda y nos preocupa mucho. Y tiene varias capas, ya sé que no solo son instrumentos, son más cosas, pero tenía aquí la parte de instrumentos por hablar, pero quiero hablar, por ejemplo, de las Sí. microcredenciales, ¿no? Que es un instrumento, en el fondo, que se está multiplicando claramente, que todas las universidades
estamos en esa carrera generando microcredenciales. Ujú. Y como todo, tú eres una persona que en el texto también hablas un poco de tensiones y ves un fenómeno en su cara A y en su cara B, y quería preguntarte sobre eso. ¿Hasta qué punto son una oportunidad, pero también Claro. son una amenaza, ¿no? En el fondo, ¿cómo manejar esto que es una posibilidad, pero que también puede fragmentar un poco, ¿no? En múltiples piececitas, un conocimiento que quizá debe ser más humanista en el sentido de la primera conversación, de formar a ciudadanos libres, buscadores de la verdad. Eh, ¿Cómo lo ves? No, lo has contestado prácticamente tú. Em, Facilitar competencias profesionales a personas a lo largo de su vida es una tarea propia de la universidad. La respuesta es sí, sin duda. ¿Mm? Ahora, vamos a hacer una segunda pensada, porque lo mismo lo que estamos introduciendo es el caballo de Troya en la casa. Y lo mismo si vamos reduciendo la formación universitaria a una simple estructura de agregación por piezas de competencias profesionales, nos vamos a encontrar con la paradoja de que va a llegar alguien y nos va a decir, eso lo hace tal empresa a la cuarta parte de precio y además con un factor de empleabilidad todavía más alto. Y nos podemos encontrar con que al final el producto que estamos ofreciendo no es el producto que ha justificado nuestra existencia. Por lo tanto, las microcredenciales son un elemento importante, han tenido éxito en Estados Unidos, se están impulsando desde la Unión Europea en los últimos 5 o 6 años de manera intensa, pero deben de tener una reflexión. Mm, Las microcredenciales que den las universidades deben de ser universitarias. mm. ¿Mm? Y eso significa que deben de tener una visión que debe de trascender la simple adquisición de competencias profesionales. Yo creo que estoy de acuerdo contigo. Fíjate que yo las microcredenciales las veía en mi óptica de antigua gestión universitaria como una posibilidad de dotar a un sistema universitario de flexibilidad. Es decir, que el estudiantado pudiera cursar lo que quisiera, es decir, decidir al final qué quiere ser de mayor, pensando en el estudiantado tradicional, en gente Mm, joven, pero que en vez de poner asignaturas y un plan de estudios muy cerrado, a través de la asignatura credencial, microcredencial la llamamos o lo que fuere, ujú, pudieran ser como piezas de Lego, ¿no? De una constructor, y que esas piezas al final formaran títulos más grandes, podría ser un grado, pero con mezclas interesantes, ¿no? No lo mm, sé, pues músico y físico, porque al vale. final, Ujú, ¿no? Y eso nuestros sistemas no lo permiten, ¿no? Yo estaba reflexionando con unos compañeros el otro día, decía, bueno, el creador del Spotify ujú, debería ser alguien apasionado de la música y experto en datos. sí, Entonces sería ser ingeniero y gente de humanidades, pero nuestros sistemas chirrían cuando sí, queremos mezclar esas dos cosas, ¿no? Y quizá esas piezas más pequeñas, obviamente luego nuestros acreditadores y nosotros mismos como acreditadores a su vez lo debemos permitir, pero ahí es donde lo veía yo con gran oportunidad, como una gran sí. oportunidad para flexibilizar el currículum del estudiantado, viendo sus inquietudes y los retos que tenemos que son mezclados, son, digamos, multidisciplinares, ¿no? Pero es No, verdad que los riesgos son muy, muy grandes a que se conviertan no, sí, porque la presión de venta, entre comillas, es muy grande. no, sí, creo que todos estamos de acuerdo en que hay que flexibilizar eh, para facilitar que el estudiante tenga una mayor capacidad de elección y de implicación en en los aprendizajes que él quiere desarrollar. Pero teniendo en cuenta que hay determinados valores que van unidos a la experiencia universitaria que son insustituibles. Mm, Porque si nos olvidamos de esos valores, sí. si nos olvidamos de que en la universidad se viene a hacer un aprendizaje profundo con lo que eso tiene. Mm, ¿M? No se trata de venir a ver series de Netflix sobre historia, mm, que está muy bien, y yo no digo que no se haga. No se trata
de venir a la universidad a desarrollar actividades que se pueden desarrollar en otros ámbitos. La universidad tiene que ser capaz de dotar de un pensamiento reflexivo, profundo, que exige un esfuerzo adicional, una capacidad crítica, que exige un aprendizaje situado de lo que se está trabajando en relación con el entorno concreto, en relación con las expectativas personales. Y si quitamos los valores diferenciales a la universidad, lo llamaremos universidad, pero será otra cosa. Y seguramente lo que llamemos universidad, entonces, dentro de 10 años, sean empresas que Sí, se dediquen a ofrecer formación. centros de Sí, formación sí. ordinaria. Sí, sí, sí. Oye, antes, creo que tenemos algunas preguntas ahí, ahora te las doy porque yo desde aquí no veo, pero tengo aquí la tablet, me la he Muy bien. traído, pero no quiero abrir la espita de la inteligencia artificial porque Sí, estaremos un aquí, pero poquito. un poco si quieres, aunque estaríamos aquí toda la vida, pero claro, a mí me preocupa mucho porque nos preocupa mucho todo esto, ¿no? Ujú. Entonces, yo tenía aquí dos reflexiones, si quieres te las doy Sí. a la vez y tú las organizas como tú quieras, ¿no? Una tenía es, ¿cómo cambia esto de la inteligencia artificial? La relación con la universidad, entre la universidad, el conocimiento y un poco también esa soberanía tecnológica, que un poco yo creo que nos está cambiando mucho las reglas del juego y nuestras reglas del juego cómo cambian, en tu opinión, de tu visión. Y luego, si hay que hacer algún cambio urgente por la irrupción de la inteligencia artificial dentro de la universidad, en tu opinión, cuál debería ser? Ujú. Porque en el fondo parece que estamos o a veces muy preocupados o a veces demasiado sorprendidos por lo que es capaz de hacer, pero estamos, yo creo, las dos cosas muestran que estamos muy profundamente desorientados. Pues, ¿cuál es tu opinión Vale, sobre esto? empiezo por la segunda. Sí, pero Eh, lo que yo tú creo veas. que la universidad debe de plantearse para qué quiere la tecnología. Mm, ¿Mm? No debe ser la tecnología la que esté determinando qué es una universidad. ¿Mm? Y eso es un ejercicio de nuevo profundo, donde debe de involucrarse al conjunto de la comunidad y saber, y a partir de lo que sepamos que queremos hacer, vamos a pensar con la tecnología existente cómo podemos alcanzarlo. Eso mm, creo que es esencial tenerlo en cuenta. Por otro lado, dices, la IA, la IA nos va a traer cosas muy buenas y cosas no tanto. Una de las cosas posiblemente buenas que nos va a traer es que nos va a enseñar las debilidades del sistema. Porque si nosotros decimos que la educación universitaria no es una educación transaccional, donde los estudiantes nos entregan exámenes o ejercicios y nosotros les damos títulos, sino que es un sistema de aprendizaje profundo, donde nosotros les enseñamos a ser personas, a ser capaz de criticar documentos, de criticar el entorno, de relacionarse con otras personas, de relacionarse con otros entornos, y resulta que eso no lo hacemos, a lo mejor nos encontramos con que lo que está haciendo la inteligencia artificial es lo que nosotros estamos haciendo ahora mismo. Y entonces, si solo hacemos eso, mm. ¿m? Porque ¿Para qué digamos estamos? que nos está mostrando nuestras vergüenzas, nuestras debilidades, ¿no? Una de las cosas que nos puede valer es que entonces, cuando nos muestra las debilidades, nos cerramos en banda y prohibimos No, la IA que nos enseña nuestras vergüenzas. sí, Digo, no se puede utilizar la IA o recurrimos a argumentos éticos. Nuestros estudiantes son unos faltas de integridad académica, ¿no? Mire usted, tenemos que revisar si verdaderamente lo que están recibiendo nuestros estudiantes en nuestras aulas es una formación diferencial universitaria, mm, porque si no, la IA terminará ocupando ese espacio, porque todo lo que pueda automatizarse y no se genere valor va a terminar siendo automatizado. mm. Sí, total, yo estoy de acuerdo. Para mí un reto como profesor es cómo intentar aprender yo para poder enseñar a mis estudiantes a que cualquier estrategia tecnológica y la IA particularmente les haga mejores y no les sustituya, porque esa tensión de que a veces eh, yo les digo, para que les haga más productivos en esta visión productivista
Es decir, no puede ser que les haga peores Ujú. porque se van sustituyendo y al final tienen menos habilidades, menos competencias, Sí. porque han ido dejándolas en manos de una máquina, Ah, ¿no? Que a veces ya se percibe, ¿eh? ujú. Has dicho los profesores, pero nos olvidamos con frecuencia de que también tenemos que enseñar a los estudiantes a Sí, utilizar sí, de eso te digo, que la- primero tengo que aprender yo para poder en clase, para poder utilizarla. en ponerla ahí. La semana pasada salían unos estudios demoledores del impacto real que está teniendo la IA ya sobre los estudiantes y nos encontramos con unas consecuencias que se repiten recurrentemente cada vez que hay un salto tecnológico. Los estudiantes mejor formados, ¿m? Con mayor Sí, capacitación sí, tecnológica, con mayor aprendizaje cultural, sí, utilizan la IA de manera que les sirve como complemento para su aprendizaje. sí, Y de momento no se detectan significativas mejoras, pero hay mejoras. mm, Los estudiantes que vienen menos capacitados culturalmente mm, a la educación superior utilizan la inteligencia artificial para sustituir su proceso de aprendizaje y lo que está trayendo ahora mismo es una ampliación de la brecha según la procedencia de los estudiantes sí, dentro de la universidad. mm, Los que venían mejor capacitados salen mejor y los que venían peor terminan titulando, terminan obteniendo su referencia con sí. todavía peor Pero y capacidad. aparte que hay cada vez más evidencia científica, ¿verdad? Que eso fue, no sé si del MIT también un estudio donde mostraban y hacían tomografía del cerebro y decían que aquellos que utilizaban la IA con esas habilidades que traían previas, Ujú, de conocimiento profundo sobre todo, las sí, podían utilizar a su favor y en cambio aquellos que lo utilizaban en su contra. Es decir, que al final me decía el otro día haciendo también otro símil, el que utiliza mucho el guiado a través del GPS ya se orienta peor, porque ya el móvil te claro, lleva a todos los sitios y al final no sabes, si no tienes un móvil, no sabes circular por la ciudad, sí. ¿no? O caminar. Y en parte es verdad porque hemos dejado que parte de las rutinas de aprendizaje se pierden porque de no usarlas, ¿no? Y por Ujú, ahí, con esa hipótesis, hay algunos investigadores que ya están mostrando, ujú. eso es verdad que son incipientes las investigaciones porque esto es reciente, 3 años llevamos. lógicamente, pero son preocupantes en lo que acabas de decir, ¿eh? Recordar que en el 2022 la reacción de algunas grandes universidades en el mundo fue prohibir la inteligencia artificial. Mm, Y de sistemas educativos como el de Nueva York mm, fue prohibir la inteligencia sí, artificial. sí, sí, sí. Bueno, oye, pues si te parece, he cogido aquí la tablet porque tengo aquí una serie de preguntas de la audiencia y tengo Ujú, por lo menos dos, ujú, ¿no? Dos de preguntas-respuestas más el chat que ahora miraré. Pero tengo a Osvaldo Villalobos que dice, bueno, buen día, soy en la Ciudad de México, está en la UNAM, ujú, y dice, ¿qué opinión le merece al ponente el desempeño de las universidades en América Latina, en específico, especialmente habla de México, él, en ujú, México, con respecto al ámbito del desarrollo nacional? Gracias. ujú. Bueno, y ahora te diré alguna otra. Yo hace 2 meses escribí un artículo donde quería defender que frente al paradigma de la universidad anglosajona había otro paradigma de la universidad latinoamericana que no de manera absoluta, pero que Ujú, tenía elementos de un enorme valor para construir la universidad del futuro. Y esos elementos se soportaban sobre su capacidad para vincularse con el entorno, para atender los problemas concretos, para ser un actor de defensa de la democracia y la libertad en sus países, para ser un espacio privilegiado, para dar escucha a los que no tienen espacio para hablar. Todos los temas de defensa epistémica que se está mm, realizando en este mm, momento en las universidades brasileñas, en las mm, universidades colombianas, en las universidades mm, mexicanas, es ejemplar esa gran reflexión y que creo que muchos de esos elementos hoy día se han vuelto esenciales para construir una universidad del futuro, que mm, coincide, por otra parte, con el cambio de paradigma que se está produciendo también en el mundo anglosajón. mm, Hace, pues yo creo también 2 meses, sacaba Nature un monográfico sobre universidad, la universidad en crisis, y ponía la referencia de una universidad, 8 artículos y una universidad. Bueno, la universidad a la que refería se llama, bueno, es la Universidad de Hertford, que está entre media de Oxford y de Cambridge. mm,
y la ponía como referencia y no hablaba de Oxford ni de Cambridge, sino de una universidad cuyo programa era ser capaz de propiciar el bienestar en su entorno, ser un nodo que conectaba a su entorno más inmediato con todas las universidades del mundo para ser capaz de impactar en sus ciudadanos que las pagan y que esperan recibir de ellas algo más que la gloria de los profesores que trabajan en ellas. Ujú. Sí, completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Yo creo, y además te estaba escuchando, no voy a abrir esa espita ahora, pero es verdad que hemos tenido oportunidad de conocernos en otros ámbitos y en el ámbito de fortalecer las relaciones América Latina-Unión Europea, en este ámbito universitario, y cómo esas complementariedades y esos saberes epistémicos diversos es una gran fortaleza para las Mm, dos regiones en nuestro ámbito y cómo la universidad podría mm, jugar ahí un papel muy grande entre esa parte latinoamericana y la parte europea. Hay otro de los que nos ha seguido, me dice que es Paulo Speller, trabaja en una sí. universidad en Guinea Ecuatorial. Hombre, Lo dice, Paulo. ¿eh? Paulo es Ah, mucho más, es ah, el bueno. rector. Pues dice, es a un joven, pero no, pues no pone que es rector, bueno, tú lo conoces. Entonces, Y fue secretario general de la Organización de Estados bueno, Iberoamericanos. él te dice que, claro, que en el caso de África, que tienen tanto terreno por ocupar y por avanzar, Ujú, que si no consideras que quizá prima primero consolidar un poco lo conseguido, y eso sí, en colaboración con otras universidades de otros países y regiones, y un poco, ¿cómo lo ves? Un poco si realmente en su ámbito no es, y que transformarse quizá eh, sea para otro momento, es lo que pone, dice que merece un comentario, dice que quiere un comentario vale. Sería eh, es largo es una arrogante pregunta. por mi parte opinar No, sobre las universidades en África, de las cuales tengo una información muy limitada. Sé que se está produciendo una enorme transformación, totalmente. sé que las expectativas de crecimiento en la próxima década más altas de estudiantes universitarios se concentran en los países africanos y de las pocas universidades que tengo referencia, sé que son universidades muy comprometidas con los valores y las tierras donde se encuentran ubicadas. Y sé que tienen procesos de internacionalización con la Unión Europea que ya quisiéramos tener en América Latina y la Unión Europea, Mm, que mm. está muy articulado. Yo creo que en su caso estamos también en todas, ¿no? Tenemos esa necesidad de transformarnos de manera pausada, porque en el fondo tú también lo defiendes en tu Sí. trabajo. A veces lo que pasa es que los tiempos o parece que las urgencias vienen o la velocidad es mayor que la necesidad de ir Ujú. cambiando, pero en el fondo yo creo que nuestra constante es que continuamente estamos cambiando. Entonces, ellos están, según su opinión, en esa, parece encrucijada entre la consolidación pero yo creo que estamos en todo, Claro, en todas más o menos en algún sentido, la, en esa dicotomía, ¿no? el simplificándolo en una frase, puede que el paradigma que nos haya gobernado en los últimos 20 años es el primer eslogan que eligió Zuckerberg sobre Facebook. Muévete rápido, rompe cosas. Es tan brutal que ellos mismos se dieron cuenta y tuvieron que cambiarlo. Esa es la inercia a la que nos llevan los tecnoplutócratas o como queramos Sí, llamarlo, sí, que nos están planteando un modelo político alternativo sí. donde las reglas de la convivencia se ven severamente alteradas para favorecer esencialmente el desarrollo de sus tecnologías y su control sobre la humanidad. Control que hoy es económico y quieren que sea también eh, político. Y esa idea de muévete rápido, rompe cosas es la que tendría que valernos para recuperar a Hannah Arendt y a otros clásicos y ver que el papel de la educación es evitar que se rompan cosas innecesarias. Ya. Y que los tiempos de la educación son necesariamente pausados. Mm, Si no, no es educación. Puede ser instrucción, puede ser adiestramiento, pero no es educación. La educación es esencialmente una tarea pausada y las instituciones universitarias deben de asumir esa pausa,
en su toma de decisiones, que no significa inactividad Claro, en ningún caso, que no significa indiferencia, que sería de nuevo su ruina, pero significa que no se puede hacer cualquier cosa en cualquier momento con la única justificación de que es posible que le genere a alguien un gran beneficio económico. sí. Bueno, completamente de acuerdo. Yo creo que viendo la hora, nuestro compromiso era hemos estado un poquito más de la hora, pero bueno, con la introducción y todo esto que me he comido yo, te he quitado estos Encantado. minutos. No, Si te parece, lo dejamos aquí. Yo te quiero dar las gracias, primero, por estar aquí, segundo, por a esta vosotros conversación, que ha sido muy agradable. igualmente. Creo que si pudiéramos cerrar, yo creo que la universidad no es la que se adapta, sino la que lidera, sobre Ujú, todo, ¿no? No es ujú, la que forma, sino la que transforma, ujú, me ha dicho, y quizá esa visión que han mostrado que es crítica, y si no hay crítica no hay transformación, entiendo, que es comprometida, y ahora la última característica que has dicho que es pausada, ¿no? Eso de ujú, vísteme despacio que tengo prisa, decían los ujú, abuelos, ¿no? Y que de alguna manera depende el futuro de la universidad y en parte también de nuestras sociedades democráticas, que como hemos empezado este diálogo hablando de este tipo de cosas. Yo te agradezco mucho este ujú, rato, creo que ha sido una conversación muy enriquecedora para todos. Como esto se graba, aquellos que no nos ven en directo, pues también podrán beneficiarse de tu conocimiento y de tus inquietudes y agradecerte mucho, Alfonso, el haber estado acá en la muchas gracias a ti, universidad Rubén. y al haber tenido una, espero que buena experiencia en este diálogo que hemos hecho por primera vez así Por en supuesto que directo. sí. Muchas Muchas gracias. gracias. Y bueno, yo antes de terminar, simplemente decir que habrá otros diálogos sobre estos temas, sobre educación superior y universidades, que estos diálogos los vamos a anunciar convenientemente en nuestras redes y a través de espacios de educación superior, que también nos apoyas convenientemente en esa difusión, y que nos emplazamos, yo creo, de memoria el día 2 de diciembre, pero si acaso meto la pata, no se fíen y estén atentos a redes porque habrá otra conversación bien interesante sobre estos temas. Nada más, muchas gracias y hasta la próxima.